Bueno, en este segundo vídeo vamos a ver cómo interpretamos la ANOVA y cómo abordamos ciertos problemas si algunos supuestos no se cumplen. En cuanto a la interpretación, vamos a abordar tres elementos, tres preguntas fundamentales. La primera es, ¿las diferencias que analizamos son estadísticamente significativas? Es decir, eh, ¿se deben o no se deben al azar? Si son estadísticamente significativas, no pueden ser explicadas por lo aleatorio, es decir, son contundentes, sistemáticas, existen, ¿no? Una, una cuestión es que estas diferencias existan realmente, no se deban al azar, y otra cuestión es que sean grandes o pequeñas. Podemos tener diferencias reales que no se deban al azar, pero pueden ser pequeñas. Eh, y en cambio, hay veces que encontramos también diferencias, pero estas son mucho más grandes. Es decir, tenemos que valorar en segundo lugar la magnitud de las diferencias. A lo mejor encontramos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, ¿no?, que el aprendizaje cooperativo genera mayores niveles de matemáticas por encima de lo esperado por azar, pero esto es tan pequeño, esta diferencia es tan pequeña, pues que nos planteemos que no merezca la pena hacer un gran cambio pedagógico para lograr pequeñas mejoras, ¿no? En tercer lugar, tenemos que encontrar la dirección de las diferencias. Es decir, la primera pregunta nos va simplemente a decir si existen diferencias, su tamaño, pero no nos dice necesariamente entre qué grupos están las diferencias. Es entre aprendizaje cooperativo y vídeos, entre los tres hay diferencias, quién es el mayor, el método que mayor resultados de matemáticas cosecha. Esto nos lo dicen análisis posteriores para detectar la dirección de estas diferencias, entre qué grupos y qué grupos cosechan mayores diferencias, mayores rendimientos en matemáticas. Bueno, vamos a abordar entonces la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que las diferencias son estadísticamente significativas? Bueno, en realidad esto lo realizamos comparando las varianzas. No vamos a entrar en muchos detalles porque no es el objetivo de este vídeo, pero lo que vamos a realizar en realidad es un cálculo de un estadístico f que va a ser el cociente, la división de dos cuadrados medios, es decir, como veíamos en el vídeo anterior, cuadrado medio es sinónimo de varianza. Entonces vamos a comparar el cuadrado medio inter, la varianza entre los grupos, es decir, cómo están de separadas las medias de los grupos, con lo que llamamos el cuadrado medio error o la varianza dentro de los grupos. Entonces va a ser un cociente que nos va a permitir comparar la varianza, cómo están de dispersas las medias, es decir, entre los tres grupos, y lo va a comparar con cómo están las personas variando dentro de los grupos. Entonces vamos a tener un f mayor que 1 si el numerador es mayor que el denominador. La pregunta también es ver si este mayor que 1 es mayor que 1 por encima de lo esperado por azar. Para eso antiguamente se miraban tablas, ahora SPSS nos da directamente el valor de f y la probabilidad de error. Si esta probabilidad de error, que en SPSS aparece como significación, es menor que 0,05, podemos considerar que la probabilidad de error es pequeña y por tanto asumir que efectivamente f es mayor que 1, es decir, que cómo se separan las medias es mayor que cómo se separan las personas dentro de cada grupo. Es decir, que hay diferencias entre los grupos. Si quisiéramos hacer los cálculos a mano, tendríamos que aplicar estas fórmulas que no proceden en este contexto. Bueno, la segunda pregunta, ya en el caso de que hayamos encontrado un f mayor que 1, con una probabilidad de error muy pequeña, es ver si las diferencias son grandes en tamaño. Para ello tenemos dos cálculos, eta cuadrado y omega. Eta cuadrado nos lo da directamente SPSS y en cambio omega, siendo de hecho un indicador de tamaño de efecto más preciso, extrapolable a la población, no está incluido en los paquetes estadísticos de SPSS, sí en otros programas como R, y por tanto se usa menos al estar menos accesible, al no estar en SPSS. Bueno, disculpad porque veréis que fallan a veces si no está el omega o el eta al cuadrado. La estimación del tamaño del efecto se calcula con estos dos coeficientes, eta y omega,
y nos ayudan a comprobar lo que podemos llamar significación práctica de los resultados. Son comparables en su interpretación al tamaño del efecto, la D de Cohen, en el contraste de medias, en la T de Student. La significación práctica es lo que decíamos antes, ¿no? Si, bueno, hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas, pero ¿el tamaño es suficiente como para ser considerado como relevante en el ámbito práctico? ¿Merece la pena hacer la inversión para conseguir una pequeña mejora? Bueno, el coeficiente omega al cuadrado es un coeficiente análogo al coeficiente de correlación, el coeficiente omega, y al elevarlo al cuadrado, igual que ocurre con el coeficiente de correlación cuando lo elevamos al cuadrado, obtenemos la proporción de varianza compartida por las dos variables. ¿Qué es esto de varianza compartida por dos variables cuando una de ellas es cuantitativa, el rendimiento en matemáticas, y la otra cualitativa, el método seguido para enseñar? Bueno, en este caso sería decir qué varianza del rendimiento en matemáticas está asociada, está relacionada con el método seguido. Para interpretar omega al cuadrado, disculpad que aquí no salió el omega, hay que tener en cuenta que si sale negativo es igual a cero, no tiene sentido hablar de un porcentaje de varianza menor que cero. Solo calculamos si el f es estadísticamente significativo, aunque ahora desde hace ya bastantes años se está recomendando también ofrecer el tamaño del efecto, aunque f no resulte ser estadísticamente significativo. Entonces vamos a calcularlo siempre que hagamos una nova. Y el omega al cuadrado y no el eta, el omega tiene esta gran virtud, es que podemos extrapolarlo a la población, al menos como estimación, es decir, nuestro omega al cuadrado nos va a dar una idea bastante cercana a lo que podemos esperar en la población en general. Estos son los cálculos que tenemos que hacer a mano, porque SPSS, insisto, no nos lo ofrece, si quisiéramos calcular un omega con grupos de igual tamaño o grupos de distinto tamaño, siendo K el número de grupos, en este caso en nuestro ejemplo son 3 grupos, 3 métodos de aprendizaje, F el estadístico F, y N el tamaño de cada uno de los grupos. K por N es la muestra total. Tenemos 3 grupos con 20 personas en cada grupo, pues 60. Si tenemos grupos de distinto tamaño, aplicaríamos esta otra fórmula y esta sería la tabla para interpretarlos. Hasta un 0,01 tendríamos una asociación baja entre las variables. Si tenemos 0,06, moderada, y 0,14, grande o apreciable. Si tuviéramos un valor entre 0,01 y 0,06, imaginemos que tuviéramos un 0,03, pues hablaríamos de una asociación baja o moderada. Bueno, el coeficiente eta al cuadrado da una aproximación menos exacta que el omega de esta proporción de varianza compartida. La fórmula matemática es mucho más sencilla, es dividir la suma de cuadrados entre la suma de cuadrados total. La interpretación sigue este criterio. Si la variable independiente explica menos de un 5%, es decir, si el eta al cuadrado es menor del 0,05, tenemos una relación muy baja. Si estamos en torno a 0,1 o mayores a 0,1, es un 10%, puede considerarse mayor de lo que es normal encontrar. Eta cuadrado y omega cuadrado no son comparables entre sí, dan valores diferentes. Bueno, SPSS da el eta al cuadrado y es bastante habitual operar con él. Bueno, la última pregunta sería ver la dirección de las diferencias. Necesitamos contrastes posteriores o llamados también post-hoc para saber entre qué grupos es necesario, entre qué grupos encontramos estas diferencias y qué grupo es superior a qué otros, ¿no? Tenemos diferencias en rendimiento en matemáticas en función del método, pero ¿qué método cosecha los resultados más altos? ¿Qué método los más bajos? ¿Y entre qué grupos exactamente están estas diferencias? Bueno, tenemos tres tipos de
Hay muchos más, pero bueno, estos son los más habituales. Los análisis de Cephet, Takei y Dannett. Cephet, bueno, aquí tenemos, antes de meternos en Cephet, tenemos un texto donde viene a repetir lo que estamos diciendo. Un valor de f significativo nos dice que hay diferencias entre las medias por encima de lo aleatorio, o dicho de otra manera, que las diferencias entre las medias son mayores que las diferencias entre los sujetos dentro de los grupos. Pero no nos dice exactamente entre qué medias está o están las diferencias. Puede que tengamos diferencias entre los tres grupos, o puede ser que solo dos de ellos difieran. El contraste de SF es el más utilizado, es el más conservador. Cuando lo empleamos tenemos menos riesgos de equivocarnos. Es válido para todo tipo de comparaciones, ya sean los grupos del mismo tamaño o de distinto tamaño. Es decir, podemos tener 20 alumnos en cada uno de los métodos de aprendizaje, o podemos tener 15 en uno, 30 en otro, 25 en otro. Bueno, 15 sería un tamaño quizá ya un poquito pequeño, pero bueno, todavía dentro del límite de lo admisible. También es muy relevante ese fe, vamos a saltar el segundo que es menos empleado, cuando no podemos asegurar el cumplimiento de los supuestos. Vamos a ver un poquito más adelante que hay sobre todo dos supuestos fundamentales, normalidad y homocedasticidad. Cuando no se cumplen estos supuestos es mucho mejor aplicar SEFE. Por tanto, el gran beneficio de SEFE es que es un análisis muy flexible, lo podemos emplear con tamaños desiguales, no cumpliéndose o no los supuestos. El inconveniente es que es muy conservador. ¿Qué significa conservador en términos estadísticos? Pues que tiende a aceptar la hipótesis nula, es decir, tiende a no encontrar diferencias estadísticamente significativas. Así que, bueno, tiene este gran inconveniente. A veces no detecta diferencias cuando puede que existan en la realidad. Pero sin duda es preferible SEFE cuando o bien se viola alguno de los supuestos o tenemos muestras de tamaño desigual. Tenemos alumnos, en este caso, más alumnos en alguno de los grupos. El contraste de Takei se emplea para muestras de idéntico tamaño, cuando tenemos, por ejemplo, 20 personas en cada condición, en cada grupo de la variable independiente. Es un procedimiento más liberal que SFE, es decir, encuentra diferencias, tiende a rechazar hipótesis nula, por tanto es más potente, tiene más capacidad de encontrar diferencias. Así que lo solemos preferir a SFE cuando se cumplen los supuestos y los tamaños de la muestra son iguales. Por último, un comentario en torno al contraste de Dannett. Cuando uno de nuestros grupos es un grupo control, es decir, imaginemos que estamos haciendo una investigación médica y queremos comparar la reducción, por ejemplo, de los dolores de cabeza, midiéndolo como variable cuantitativa en función de 3 medicamentos distintos. Imaginemos que uno de los medicamentos es en realidad un placebo. Queremos comparar, por tanto, el efecto de los otros dos comparado con una simple azúcar en una pastilla, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos uno de los grupos es un grupo control y Dannett lo que nos va a permitir es tener como referencia ese grupo control y ver si los otros dos grupos difieren de él. Bueno, vamos a, por último en este vídeo, hablar de estos supuestos y qué hacer si no se cumplen. En realidad, los supuestos más importantes son la normalidad y la homocedasticidad. Dentro de cada grupo vamos a asumir que la variable dependiente, el rendimiento en matemáticas, sigue un patrón normal. La curva normal sabemos que es esta curva simétrica alrededor de la media. Podríamos doblar el papel en la media y encontraríamos dos trazos que se superponen. Y además tenemos unos extremos con muy pocas personas y muchas personas alrededor de la media. La normalidad, dicho burdamente, es lo que acabo de decir, aunque esta curva tiene propiedades bien específicas, ¿no? Sigue una fórmula bien concreta. Entonces, el primer supuesto para que la f de Snedeker se comporte bien y podamos fiarnos de la ANOVA es que la variable dependiente siga la normalidad dentro de cada grupo y también que la varianza dentro de cada grupo sea constante, sea lo mismo, sea